En unos días se estrena una de las cintas más esperadas del año. Marvel vuelve a las andadas con la nueva película de Spider-Man Brand New Day. Y hay algunas cosas que saber de este filme antes de ir a verlo, para no estar perdido el día del estreno. Hoy hablaremos de lo más importante que debes saber de esta película e incluimos algunos datos curiosos de su detrás de cámara. Por eso, hoy vamos a hablar de 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Spider-Man Brand New Day. Espero te guste este video y si es así, no olvides dejar tu like, tu comentario y compartirlo con tus amigos. Ahora sí, acomódate, agarra un snack y comencemos. 1. Primero que nada, ¿de qué trata esta película? Han pasado 4 años desde los sucesos de No Way Home y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo. Ha desaparecido voluntariamente de la vida y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger a la ciudad. Sin embargo, la asfixiante presión de su doble vida no solo pondrá a prueba su mente, sino que detonará una mutación en su propio ADN que pondrá en riesgo su vida. Y para colmo, mientras lidia con esta dolorosa transformación biológica, una extraña oleada de crímenes coordinados comenzará a sacudir la ciudad, revelando la llegada de una de las amenazas más letales y misteriosas que el arácnido haya enfrentado jamás. 2. Esta cinta tiene un elenco interesante. Tom Holland regresa como Peter Parker / Spider-Man. Zendaya y Jacob Batalon aparecerán como MJ y Ned respectivamente. Jon Bernthal encarnará al antihéroe de Punisher, quien tiene su propia serie dentro del UCM. Michael Mando aparecerá como Scorpion. Mark Ruffalo volverá como Hulk. Y finalmente tendremos la aparición de Sadie Sink. La actriz de Stranger Things hará su debut en este universo, en un papel que oficialmente todavía no ha sido revelado, pero muchos indican que podría tratarse de una nueva versión de Jean Grey, quien sería la antagonista de esta película y que podría introducir a los X-Men al UCM. Pero de momento todo es especulación y habrá que esperar al día del estreno para saberlo con certeza. 3. En esta cinta se desarrollará una especie de evolución biológica en Peter, debido a que su ADN empieza a mutar, y a lo largo de los años hemos visto diferentes versiones de qué puede pasarle a Spider-Man cuando esto sucede. Pero lo más importante, y sin entrar en spoilers, es que el arácnido tendrá un cambio relacionado con sus poderes. Uno de los ejemplos más claros que hemos visto en los avances es que ahora podrá lanzar telarañas orgánicas, como lo hacía el Spider-Man de Tobey Maguire, dejando de lado sus disparadores. Además, por momentos vemos que perderá sus poderes, tal y como le pasó al mismo Peter Parker de Tobey en su segunda película, y lo vemos con los ojos completamente negros, representando así este cambio biológico. Finalmente, cuando termine esta evolución, deberíamos tener como resultado a un Spider-Man más fuerte que nunca, listo para enfrentar la próxima gran amenaza que veremos en Avengers Doomsday o en Avengers Secret Wars. 4. Esta cinta es una mezcla de varias historias de Spider-Man. La referencia más importante es la historia de The Queen, una villana mutante que llega a Nueva York y utiliza sus poderes psíquicos y de control mental para someter a los ciudadanos, forzándolos a cometer crímenes, exactamente lo que vimos en los trailers. Además, en este arco, los poderes de Peter sufren una mutación biológica forzada e incontrolable. Esta historia se trata en los números del 15 al 20 de la serie de cómics Spectacular Spider-Man Volumen 2. También tenemos la historia de The Other y Wolf or Die del 2005. La película toma aquí la idea de la transformación de Peter y el dilema de si sus poderes provienen puramente de la ciencia o de algo más primitivo. Visualmente, la escena del avance donde Peter despierta colgado al revés al lado de un edificio imita de forma casi idéntica una de las portadas de esta historia. Otra clara referencia es la de Amazing Spider-Man número 129 del año 1974, donde se da el primer encuentro entre Spider-Man y The Punisher, primero como enemigos y luego como aliados. Y finalmente está el cómic The Brand New Day del año 2008. La película toma de aquí el concepto temático y el nombre. Aquí vemos a un Peter Parker que vuelve a empezar desde abajo, viviendo en un departamento pequeño, sin dinero, sin tecnología Stark y combatiendo el crimen como un héroe puramente local, mientras su antiguo entorno como MJ y Ned continúan sus vidas sin recordarlo. 5. Un personaje importante que aparecerá en esta cinta y hará su debut en los largometrajes del UCM será The Punisher. Este personaje cuenta con su propia serie de 2 temporadas y es clave conocer un poco sobre él. Frank Castle es un ex marín que tras terminar su servicio militar regresó a casa con su esposa e hijo. Lamentablemente quedaron atrapados en un fuego cruzado de una disputa territorial entre bandas criminales.
criminales. En esta, la familia de Frank perdió la vida y él esperó que la justicia impusiera un castigo justo a los responsables. Pero pasó todo lo contrario. Los acusados fueron liberados y el caso se terminó archivando. Al ver tal nivel de corrupción, decidió tomar la justicia por su propia mano y declaró una guerra sin cuartel contra el crimen organizado. Para los eventos de Brand New Day, The Punisher ya no es aquel hombre cegado por la venganza, sino que es un vigilante consolidado que combate el crimen y que será de gran ayuda para Peter en un punto muy crítico de su historia. 6. Esta será la sexta película del director Destin Daniel Cretton, quien ya ha sido partícipe del UCM. Más recientemente ha estado envuelto en la serie de Wonder Man, en donde dirigió 2 capítulos, estuvo envuelto en la postproducción de la serie y fue productor ejecutivo de la misma. Aunque su trabajo más conocido dentro del mundo Marvel es el de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Para muchos, una de las cintas más infravaloradas de la nueva etapa de Marvel. 7. Una de las cosas más llamativas y difíciles de rodar en esta entrega fueron algunas postales que buscaron recrear ciertas portadas de cómics de Spider-Man. Por ejemplo, tenemos esta de Amazing Fantasy número 15, la primera aparición de Spider-Man. The Amazing Spider-Man número 134, la primera aparición del personaje de Tarántula. The Amazing Spider-Man número 221, la batalla de Spider-Man contra Ramrod. The Amazing Spider-Man número 345, la pelea de Spider-Man con Boomerang. Spider-Man Adventures The Sting of Scorpion y The Spectacular Spider-Man número 142, la derrota de Spider-Man contra Tombstone. La razón por la que fue muy difícil rodar estas escenas fue porque se grabaron en 420 fotogramas por segundo, con un slow motion tan fino que hacía que Tom Holland tuviera que ser muy preciso con sus movimientos para hacer un calco de las portadas en cuestión. El director Destin Daniel Cretton resaltó el compromiso y la profesionalidad de Holland en ese aspecto. 8. Algo curioso es la relación que tienen los actores Tom Holland y Jon Bernthal. Se conocieron en el rodaje de la cinta El Guardián de la Reliquia en el 2015 y desde ahí Bernthal vio el potencial y la disciplina que tenía Tom Holland. Incluso una coincidencia curiosa es que el actor mencionó que ambos se ayudaron para obtener sus papeles en Marvel. Tom ayudó a Jon a grabar su cinta de audición para el papel de The Punisher y Jon también ayudó a Tom para hacer lo mismo para el rol de Spider-Man. Esta será la tercera cinta en donde coincidan ambos actores, luego de la ya mencionada El Guardián de la Reliquia y del nuevo filme de Christopher Nolan que se estrena en unos días, La Odisea. 9. Como ya mencionamos, el subtítulo de Brand New Day fue tomado de la historia del cómic del mismo nombre, publicada en The Amazing Spider-Man número 546 en marzo del 2008, escrita por Dan Slott y dibujada por Steven McNiven. Y algo curioso es que las ventas del cómic original aumentaron en eBay luego de que se anunciara el título de la película. 10. En esta entrega habrá muchos villanos que enfrenten al arácnido. Algunos de los que pudimos ver son el Escorpión, a quien ya vimos en Spider-Man Homecoming; Tarántula, uno que hace su debut en este universo y aparece luchando con Spider-Man en un barco; Boomerang, otro clásico enemigo del trepamuro, que tiene un arsenal de boomeranes tecnológico y que incluso aparece en el póster de la cinta; Tombstone, un capo de la mafia que busca adueñarse de los territorios de Nueva York aprovechando el vacío del poder; y finalmente The Hand, un grupo de ninjas que combaten a Spider-Man en plena ciudad y que ya aparecieron en la serie de Daredevil. 11. El rodaje de esta película empezó muy fuerte, grabando una secuencia de acción rodada en las calles de Glasgow, Escocia, más precisamente en Bothwell Street, así intentando recrear las míticas calles de Nueva York, con Tom Holland como protagonista, haciendo él mismo las secuencias de acción. El rodaje en general fue tan demandante que incluso en un momento el actor sufrió una lesión que le provocó una conmoción cerebral durante la filmación, lo que lo llevó a un hospital y le obligó a tomarse unos días de descanso como medida de precaución. 12. Esta cinta ha tenido una campaña de marketing muy interesante, esto más allá de las típicas actividades de toda productora para promocionar una película. Por ejemplo, Tom Holland y Zendaya participaron de un video de Ibai Llanos y Luzu sobre un concurso de Spider-Man. También en Bogotá, Colombia, pintaron un mural gigante del personaje, e incluso para el lanzamiento del primer tráiler de la
cinta, liberaron varios clips del filme, esto a través de varios creadores de contenido, entre ellos el gran Paul Deportes de mi querido Perú. Simplemente impresionante. Pero la actividad que más llamó la atención y que fue por motivo del Mundial de Fútbol fue el encuentro entre el personaje de Spider-Man y Messi en un spot publicitario muy icónico. Además, también siguiendo por la línea del fútbol, se hizo una promoción de la cinta en España con dos arqueros. Uno, Pepe Reina, exjugador campeón del mundo en el 2010, y con Joan García, actual portero de la selección española y del Fútbol Club Barcelona. Sin dudas, esta cinta ha sabido muy bien cómo promocionarse. 13. Esta película está dedicada a la memoria del escritor de cómics Jerry Conway, quien falleció el pasado 26 de abril y fue co-creador del personaje de The Punisher. 14. Sadie Sink es el cuarto miembro del elenco de Stranger Things en aparecer en un proyecto de Marvel. Los otros tres actores fueron Charlie Heaton, que interpretó a Sam Guthrie en Los Nuevos Mutantes, David Harbour, quien encarnó a Red Guardian en las cintas de Viuda Negra y Thunderbolt, y Joseph Quinn, quien interpretó a Johnny Storm / la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. 15. Para esta cinta vuelve el compositor Michael Giacchino, quien ha participado de todas las cintas de Spider-Man en el UCM, pero además de las cintas del Arácnido, Giacchino tiene una trayectoria envidiable, habiendo participado en filmes como Los Increíbles, Ratatouille, Up, Cars 2, Intensamente, Zootopia, Doctor Strange, Rogue One, The Batman, La Sociedad de la Nieve, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, entre otros. Sin dudas, una filmografía muy destacable. 16. Tom Holland declaró que el diseño de su traje se basó en los Spider-Mans de Andrew Garfield y Tobey Maguire, ya que ahora que los conoció tendría sentido que agarrara cosas de esos trajes para su nueva identidad, así haciendo un símil con sus dos contrapartes, indicando que este nuevo Peter tendrá que empezar desde abajo, tal y como lo hicieron sus predecesores. 17. Esta será la cuarta cinta del Arácnido en el UCM, la novena película live action del Arácnido en general, el filme número 38 del universo Marvel y el segundo de esta sexta fase. Finalmente, las siguientes cintas de este universo serán Avengers Doomsday y Secret Wars. ¿Y tú, qué esperas de estas películas? 18. Se ha reportado que el presupuesto de esta cinta oscila entre los 200 y 250 millones de dólares, siendo la segunda entrega más cara del Arácnido, solo superada por Spider-Man 3 de Tobey Maguire y Sam Raimi, que tuvo un presupuesto que según diferentes reportes estuvo entre 258 y 350 millones de dólares. Simplemente una auténtica locura. 19. La duración de esta cinta es de 145 minutos, es decir, 2 horas con 25, siendo la segunda película de Spider-Man más larga de toda la historia, solo por detrás de Spider-Man No Way Home, que tuvo una duración de 148 minutos. 20. Finalmente, esta cinta llegará a los cines el 31 de julio de este año. Y bueno, estas fueron 20 cosas que tienes que saber antes de ir a ver Spider-Man Brand New Day. Ahora, quiero que me comentes, ¿conocías todas las curiosidades? ¿Qué esperas de esta película? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 cosas que tienen que saber antes de ir a ver Spider-Man Brand New Day. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.